Un poco la vista en los últimos 3 meses de Humahuaca. Vamos a ir directamente a la provincia de Jujuy. Esta hermosa grieta natural que se formó con el tiempo y que hoy acobija un río y que le da belleza y que tiene tantas historias de la cultura prehispánica, de la colonial, y que yo quiero preguntárselo a él. Porque a mí me dicen que los arquitectos poco tuvieron que ver en esta geografía. Así que mejor preguntárselo en persona a nuestro querido Rudolf. ¡Qué placer verlos! Conocido, Gracias. Conocido entre Audiencia, los amigos como el equipo, Arqui. ¿cómo están? Muy ¿Qué bien, dicen? Arqui. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, muy ¿Por bien. qué se vino en bicicleta? Porque hago mucho deporte y necesito constantemente quemar adrenalina. Muy bien. bárbaro. Me gusta. Endorfinas, glándulas de Todo- placer, glándulas de bien. placer. Todos deportistas son ahora, Vos parece. también, Bueno, ¿no? Vos también. Vos también, Depo. ¿no? También. Depo. Sí. Vamos. Te falta artista. Deca. Todavía no arrancó el año para mí. No sé, Arranca ya en usted me marzo. prometió 1 de febrero. No, marzo. No, Marzo arranca el año. marzo ya se fue 25% del año. ¿Qué fue? Arqui, Dale. hablemos de la quebrada de Humahuaca, Dale. porque, a ver, es un destino que muchos conocemos, obviamente porque es súper popular, pero no sabemos mucho de su historia y mucho menos de su arquitectura. ¿Qué es lo más importante que tiene para destacar este monumento? Mira, ¿no? lo primero que hay que entender, y ya vamos a ver las imágenes ahí en televisión, es en la geopolítica y el lugar. Estamos en un lugar que se llama La Quebrada. La Quebrada es como si fuese un surco donde pasa un valle, en el medio hay un río, que justamente es el Río Grande. Son 155 kilómetros de accidente topográfico y estás entre 3.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Ujú. Hay deuda de oxígeno, hay apunamiento y ahí es donde entra lo que decía el Goico. Hay un libro maravilloso con el cual yo me formé que se llama Arquitectura sin arquitectos, de Bernard Rudofsky, y es justamente lo que plantea el dilema, que este tipo de arquitectura que estamos viendo en pantalla no está hecho por arquitectos diplomados o con formación teórica europea, sino que acá nos vamos a conjugar con dos cosas: la cultura prehispánica de casi 10.000 años antes de Cristo, incluso con los pucarás, que son como pequeñas fortificaciones de casi 500 años después de Cristo, y se genera una mixtura, que ahí lo estamos viendo, entre la cultura prehispánica y la cultura española. No nos olvidemos que por Jujuy pasaba el Camino Real del Norte, que fue el primer foco de colonización que bajaba del Alto Perú hacia el Río de la Plata. Impresionante, la verdad. sabe? ¿Cómo no? No sabe de todo. ¿Cómo ¿Ves? sabe? ¿Vos te viene en bicicleta qué? Viene con los auriculares escuchando y estudiando. Sí. No, me quedé con esto, con esta explicación, digo, de que como se fue construyendo de acuerdo a las necesidades del terreno, más allá de lo que se planteara. Claro, hay algo que es fantástico y es arrancar por el principio. ¿Qué es la arquitectura? Podemos estar horas hablando, pero acá bajamos el concepto rápido. La arquitectura es establecer un control bioambiental donde hay que satisfacer necesidades básicas. Y antes que existan las facultades y las academias en el siglo XIX, el sentido común, el paisaje, los materiales con los que se disponía, porque ser inteligente es resolver con lo que tenés, no con Claro. lo que deberías tener. No había corralones en esa época. Exactamente. No había libros de teoría, no había qué era lo correcto, no había un sentido de estética o belleza. Nosotros estamos viendo con perspectiva histórica el sentido de belleza que estamos viendo ahí. Pero generalmente la arquitectura sin arquitectos es la que responde mejor al cambio ambiental. Las piedras de la serranía, vos ponete a pensar, la madera del cardón, del cardo, que era lo que se disponía, las piedras tenían como formas irregulares, ¿sabés por qué es eso? Por los cordones sísmicos. Claro. Muchas veces hay que acompañar los movimientos sísmicos, llaman esfuerzos de corte, y eso hace de que va acompañando cuando hay un cordón sísmico. Fíjate que no hay ochavas, no hay chaflanes, las calles son angostas, los colores vivos. ¿Pero de qué año son estas construcciones, Arqui? Lo que estamos viendo en pantalla te estás limitando hacia lo que sería prácticamente el año 1500, 1600, 1800, y ahí se ven pequeños zócalos, y sobre todo cuando vos te acercás a los pucará de Tilcara, ahí estás hablando del año 500. Estás entre el año 500 y el año 1500 y 1600. Se genera una mixtura entre lo prehispánico y lo colonial. No, Muy porque, bien. no, porque vos hablas de movimientos sísmicos y demás, o sea, si bien no era establecido, no estaba hecho por arquitectos, sí se evaluaban todos estos factores que son importantes a la hora de construir, ¿no? Claro, vos pensás lo siguiente: un movimiento sísmico es como si estuvieras vos parada en el Por eso. subterráneo y el subterráneo arranca. El movimiento viene desde abajo, se llama esfuerzo de corte y va acompañando de abajo hacia arriba.
Por eso los incas manejaban muy bien los encastres culturales. Y la cultura diaguita y esta cultura que estamos viendo son desmembramientos de las culturas incaicas. Claro. Los valles calchaquíes, los indios quilmes, los omahuacas eran desprendimientos de los incas y aprendían toda esa técnica del manejo de los cordones sísmicos. Claro, porque por eso no hay tampoco cuestiones, más allá de la época que se hacía, digo, la cuestión es que no había edificios en altura. No. Totalmente, y aparte había que trabajar con animales del lugar por el tema del apunamiento. Había que llevar las piedras de la serranía. Cuando vos vas a la quebrada de Humahuaca, ¿qué materiales contás? Piedras, a veces rojas por contenido de óxido de hierro. Cuanto más oscuras son las piedras, poco oxígeno tienen. Cuanto más claras, más oxígeno. Algunas trabajan bien a la compresión y otras no. ¿Eso qué significa? El sentido común te va diciendo dónde y cuándo utilizar los materiales que estamos viendo en pantalla. Qué bárbaro. El sentido común que tiene alguien que sabe, ¿no? Totalmente. Totalmente, porque hay que saber, ¿no? Sí. Todos esos datos. Yo no sabía que las piedras más oscuras tenían menos oxígeno. Ahora que lo dice, es bastante obvio. Pero uno no conoce. No, tal cual. Lo que pasa es que vos no te olvides que la arquitectura es una herramienta que te permite crear un control. Ejemplo didáctico. Si vos vas a la playa y pones una lona y una sombrilla, ya estás haciendo arquitectura, porque estás estableciendo un control bioambiental. Claro. Después vinieron la arquitectura de estilos, el barroco, el art nouveau y demás, que son arquitecturas de catálogo. Eso comienza a partir del siglo XIX, pero antes de eso, lo que guiaba era el sentido común. Claro, sí. Y la funcionalidad también, Claro. ¿no? Por supuesto que En función de sí, dónde la está. funcionalidad Me queda que... siempre, para cerrar, que me llama siempre la atención, no sé por qué es una pregunta recurrente. A ver. Soy muy filósofo. Me parece muy bien. No, por el mantenimiento, digo, porque se ha ido aprendiendo a través del tiempo, digo, son materiales totalmente naturales, Sí. digo, y hoy persisten este tipo de viviendas. El mantenimiento, digo, la tecnología, todo esto ayudó a que haya más cosas o naturalmente se mantienen de esta manera. Es una respuesta de doble entrada. Uno es el mismo clima, colabora además que los materiales se autopreserven. Y segundo, además, el sentido común va haciendo que cuando estamos viendo estas imágenes, los muros no son de 30 centímetros como de una casa promedio hoy en día. Estos son muros de 40, 60, 80 y hasta 1,40 m. Tal vez estructuralmente no son necesarios, pero te mantiene frescos los ambientes, Claro. justamente en verano, y cálidos en invierno. Y encima el color blanco, que es el color que más refracta la luz, hace que el sentido común sea el más utilizado en los climas cálidos. Me encanta. Ari. Por eso tiene mucho que ver sentido común en la geopolítica del lugar, entender que vos estás en una quebrada a 2.500 o 3.000 y es todo un cordón de 155 kilómetros, es como de acá casi hasta Chascomús, Sí. que va bajando desde el altiplano prácticamente a 3.000 metros de altura y va llegando a Salta, a los valles calchaquíes, a casi 2.000. Claro. Qué bárbaro, qué increíble, Terrible. ¿no? Bueno, Yo Arqui, tengo referencia de una pretemporada que hicimos ahí. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, Ah, cierto, me aclimatarnos acuerdo. para el preolímpico de La Paz en Bolivia. Fuimos Sí, con a la selección altura. sub-23. Claro ¿y que te sí. pudiste acomodar? Sí, cuesta. Ya los entrenamientos a esa altura es terrible. Aparte era mi primera experiencia con la altura, tenía Claro. 22 años. Sí, Claro, vos Eh. pensás que todo eso es anaeróbico, hay deuda de oxígeno. Lógico, Totalmente. sí, te falta y lo sentís. Como la que va a tener usted para volver a San Isidro en bicicleta, ahora Si con llegué, 33 puedo volver. grados. Si llegué, Arqui, puedo volver. muchas gracias De por, nada, por es un placer. traernos conocimiento, sabiduría. Te iba a decir el Instagram, Arqui, pero ya que están, lo buscan. Rudolf de Liechtenstein, ahí está. Bien, Gracias, Arqui. es un placer, estoy Muchas acá, gracias, estoy acá Campeón acompañando. del mundo. Gracias. Suerte. Hasta luego, vos también.